Ya, sumatorias. Entonces, recordemos la notación simbólica por sumatoria. Para sumas de números pueden ser identificados como términos de una sucesión, definida por una fórmula cerrada. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Me faltan muchos acentos. Ya, escribir con el símbolo sumatoria lo siguiente. Por ejemplo, esta suma así gigante. 2 elevado a 1 más 1 partido por 3, menos 2 elevado a 2 más 1 partido por 4, más 2 elevado a 3 más 1 partido por 5, menos 2 elevado a 4 más 1 partido por 6, más 2 elevado a 5 más 1 partido por 7. Entonces, para escribirlo como sumatoria, nosotros tenemos que ver cuál es la relación que hay entre ellos. Por ejemplo, aquí el denominador es 3, 4, 5, 6, 7. Así que parte de 3 y va aumentando en 1. Así que puede ser un n más 2, ¿no? N más 2. Ahí sería, si n vale 1 me queda 3, si n vale 2 me queda 4, sucesivamente. Y aquí arriba tengo 2 elevado a 1 más 1, 2 elevado a 2 más 1, 2 elevado a 3 más 1, así que sería 2 elevado a n más 1, ¿cierto? Es como el término general de lo que está pasando aquí. Y lo otro que tenemos que ver, que aquí hay una más, porque no hay un menos, más, menos, más, menos, más. Así que el signo de suma y resta va variando. Todo esto debemos considerarlo para hacer una sumatoria. Y entonces la sumatoria que van a poder escribir va a ser desde k igual a 1 hasta 5, ¿cierto? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 términos. El menos 1 elevado a k más 1 es porque en el primer término es positivo. Entonces tiene que ser positivo esto, y el menos 1 es positivo cuando tengo potencia par, ¿cierto? Así que le sumo 1. En el segundo término, que es par, yo quiero que sea negativo, así que por eso es k más 1. Ahí está el término de signos alternantes. Y lo que yo les decía acá, el denominador sería n o k más 2, y arriba 2k más 1. Entonces, asociamos y determinamos cuál era como el término general de lo que está pasando aquí, y uno escribe en forma de sumatoria. Fíjense que entonces esto es equivalente a tener estas 5 sumas, y se escribe de forma reducida, de un solo término. ¿Cómo vamos a escribir este de acá? 1 más un medio más un cuarto más un octavo. Fíjense que arriba son puros 1 y abajo tengo puros pares. Pero más que pares son 2, 4, 8. Entonces es como 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5. Y este primero, ¿cómo sería? Podría ser 2 elevado a 0, ¿cierto? Entonces me queda 1 partido por 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, ¿cierto? Hasta 2 elevado a 5, así que va a partir de 0, llega hasta 5 y voy a sumar términos de esa forma. Sí, sí, Vicente. El primer K, aquí el de abajo dice de dónde parte y el de arriba es hasta dónde llega. Ya, entonces aquí fíjate que voy a poner K más 2, ¿cierto? Así que el K va a partir de 1. En cambio acá yo que necesito que sea 2 elevado a 0 para que me quede 1. Así que el K va a partir de 0. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, así que de 0 hasta 5. Entonces, nuevamente escribimos reducida esta suma, que es bastante grande, ¿cierto? En un término general, como sumatoria. Entonces, a partir de cualquier sucesión, a sub n, que es lo que habíamos definido en la clase pasada, ¿cierto? Una sucesión, podemos considerar la sucesión de sus sumas parciales. Entonces tengo la sucesión, y entonces puedo sumar sus sumas parciales, es decir, su suma hasta un cierto valor parcial n. Es decir, que k, la sumatoria de a sub k desde k igual 1 hasta n va a ser exactamente lo mismo, que es evaluar el k de la sumatoria, sk, en los índices del símbolo sumatoria.
Entonces voy a poner k igual 1, k igual 2, k igual 3, hasta k igual n. Entonces voy a tener a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más, hasta a sub n. Uy, aquí me faltó. La sucesión con S, ¿cierto? La sucesión de sumas parciales se puede definir recursivamente así. También podemos tener una sucesión de sumas parciales escrita recursivamente. Por ejemplo, el primer término se puede escribir como sumatoria, aunque se ve muy exagerado, ¿cierto? La sumatoria de k igual 1 hasta 1 de a sub k. Y esto es a 1, porque la sumatoria estoy sumando del 1 y llego al 1. Así que es un solo término. Y entonces la suma desde 1 hasta n más 1 va a ser, y aquí, este no es a n. Vamos a escribirlo. Y yo estuve ahora revisando, y entré atrasada a la clase porque estaba arreglando los errores de este diapositiva y ahora sigue con error. Este es una S, por favor. Y aquí es a sub n más 1, ¿cierto? A sub n más 1 más la sumatoria desde k igual 1 hasta n de a sub k. ¿Cierto? Porque aquí, esta suma va a ser a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más hasta a sub n, ¿cierto? Y como yo quiero hasta n más 1, entonces el último término está escrito acá. Entonces están los primeros n términos y el n más 1 término, así que es lo mismo que sumar hasta desde 1, sí, la clase 23, hasta n más 1. Entonces podemos escribir recursivamente una sumatoria. También podemos escribir, otra cosa que podemos hacer, no sé si lo dice después. Sí, pero no lo dice así también. Otra cosa que podemos hacer es tener una sumatoria desde k igual 1 hasta n de a sub k y podemos sacar el primer término. Y entonces, ¿cómo vamos a escribir la sumatoria? Si yo quiero sumar desde 1 hasta n y saqué el primer término, bueno, entonces parto del segundo término hasta n de a sub k. ¿Ya? O también puedo sacar, no sé, varios términos. Puedo calcular así. La sumatoria desde k igual 1 hasta n de a sub k puede ser a1 más a2 más hasta aj más la sumatoria desde k igual al el que sigue, j más 1 hasta n de a sub k. Uy, pero esto lo puedo escribir como sumatoria. Así que esto va a ser lo mismo que la sumatoria desde k igual 1 hasta j de a sub k más la sumatoria desde k igual j más 1 hasta n de a sub k. Así que aquí tenemos otra propiedad. Que cualquier sumatoria yo la puedo dividir en dos. Desde 1 hasta j y después del que sigue j más 1 hasta el final. ¿Ya? Eso también vale. Entonces puedo sacar términos, los finales, como dice acá, para ver lo que pasa recursivamente. Puedo sacar el primero o puedo sacar j primeros. Y también vale. Puedo partir una sumatoria en varias sumatorias si yo quiero. La diferencia es que aquí parte desde k igual 1 y aquí va a partir desde j más 1. Y aquí termina en j, ¿cierto? Y aquí termina en n. Ya, porque estos son los primeros j términos, j más 1. Y aquí son los j más n términos siguientes. Disculpe, profe, en el chat preguntan si es la clase 23. Sí, ya me contesté. Dije que era así, que era la clase Ah, no lo 23. escuché, sorry. Ya.
Ya, observaciones. La variable auxiliar K en el ejemplo anterior se llama el índice de la sumatoria. Ya, ese es el índice porque voy a indexar la sucesión para que vaya variando los términos. El recorrido del índice puede ser cualquier intervalo finito dentro de los enteros, de hecho. O sea, todo lo que yo voy a hacer variar la sumatoria, fíjense que va hasta los números enteros. Así que puede ser negativo, puede ser positivo, pero son valores enteros. Y para m y l que pertenecen a los enteros, donde m es menor que l, vamos a definir esto de aquí. ¿Ya? Definimos la sumatoria de los sub k como... A veces hace sentido cambiar la letra para el índice o cambiar el recorrido del índice de manera sencilla dentro de un cálculo. Aquí no sé si es 0. Lo que yo podría decir, que por ejemplo, puedo notar, supongamos podemos tener esta sumatoria. Sumatoria desde k igual 5 hasta 8 de los a sub k. Entonces esto es a sub 5 más a6 más a7 más a8. Eso sí, esto no sé si es 0. Pero como son números enteros, podemos hacer desde k igual menos 2 al 2, por ejemplo, de a sub k. Entonces esto es a menos 2 más a menos 1 más a0 más a1 más a2. ¿Ya? O sea, pueden tener índices negativos si es que los necesito. No siempre, pero si es que los necesito pueden ser. Lo importante es que tienen que ser, los índices tienen que ser números enteros. Es decir, no voy a encontrar un medio, por ejemplo. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, y entonces dice, a veces hace sentido cambiar la letra para el índice o cambiar el recorrido del índice de manera sencilla dentro de un cálculo. Bueno, porque esto es medio raro verlo, ¿cierto? Pero podemos cambiar el índice para que sean todos positivos, por ejemplo. No, yo creo que eso no. No es necesario que sea igual a 0. Solo que yo creo que la anotación que quería decir es que la sumatoria va a ir del menor al mayor. Sí. Ejemplo. Escribir como una sola sumatoria y simplificar lo más posible. Entonces, fíjense, tengo dos índices, K y J, y tengo dos sumatorias, A sub K y B sub J. Aunque tengo índices distintos, parten igual y llegan al mismo valor. Entonces, quiero escribir más grueso. Ese queda muy grueso. A ver cómo queda. Entonces, escribir esta sumatoria. No se ve nada. Escribir esta sumatoria. La primera, ¿cómo va a ser? Si K vale 1, me queda A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, ¿cierto? Y así hasta A sub n. La segunda sumatoria, si yo lo desarrollo, va a ser B1, B2, B3, y así sucesivamente hasta B sub n. Pero fíjense que aquí tengo una suma, estoy sumando y tengo suma, así que por propiedad de la adición, esto es asociativo. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿no sería B sub J o no? Es que es el ¿O B sub índice. N?
No, Ah, ya. es el índice del J. Entonces el J dice que va a variar desde 1 hasta N. Entonces tengo que verdad. hacer variar el J. Entonces va variando 1, 2, 3, 4, hasta el N que dice arriba. Verdad. Gracias. Ya. Entonces fíjense, yo puedo juntar los que tienen índice 1 a 1 más de 1. Puedo juntar los índices que tienen índice 2. Y así sucesivamente, los que tienen índice 3. Y ya está el índice N. Lo importante es que aunque tengan los índices distintos, esta sumatoria sub K va desde 1 hasta N y los B van desde 1 hasta N también, así que van a tener la misma cantidad de elementos. Y entonces si ahora yo los veo así, entonces yo puedo considerar una sumatoria desde K, J, voy a poner I igual 1 hasta N, un índice diferente, ¿cierto? Que va a ir desde 1 hasta N, y la sumatoria que voy a considerar es A sub I más B sub I. ¿Ya? Esta sumatoria, ¿qué es lo que hace? Tomo el índice I y lo reemplazo. A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3, AN más BN. Entonces me quedan todos los términos que están acá. Y entonces así escribí en una sumatoria estas dos sumatorias que están aquí. Así que esto es lo mismo. Voy a poner I igual 1 hasta N de A sub I más B sub I. A ver si escribía lo mismo. Bueno, ahí le puse un K. Ya, voy a borrar para ver lo que dice. Entonces, ya. Entonces, ven, le puse I yo para no colocar el mismo índice, pero pueden colocar el mismo índice y no hay problema. ¿Qué pasa aquí en el segundo? El segundo es diferente. ¿Por qué? Porque fíjense que este de aquí lo voy a desarrollar, entonces va a ser A1 más A2 más A3 y así hasta AN, ¿cierto? Esa es la primera sumatoria. Y la segunda sumatoria parte de B0 más B1 más B2 más y llega hasta Dn menos 1. Entonces, si yo las quiero agrupar, ¿cierto? Como lo hice recién, tendría que juntar el A1 con el B1, ¿cierto? A1 más B1 más el A2 más el B2, más y así sucesivamente, pero hasta el AN-1 más BN-1. Y me van a sobrar dos términos. Me sobran el B0 y me sobra el AN. Entonces esto podríamos escribirlo, no sé cómo lo escribí aquí el coordinador, pero una forma de escribir esto se podría hacer B0 más la sumatoria desde K igual 1 hasta N de A sub K más B sub K más, perdón, hasta N menos 1 más A sub N. O sea, la sumatoria son de los términos que se repiten. Fíjense que aquí parte de 1, aquí parte de 0. Así que debería partir desde el más adelante, el 1. Y debería llegar hasta N-1, que es donde se repiten los dos. Entonces eso debería estar escrito así. Bueno, lo escribí de esa forma. Porque, ¿qué pasa? Podemos escribirlo así, o como lo dice el coordinador. ¿Cómo lo está diciendo? Fíjense de que podíamos haber juntado, agrupado de otra forma. Así, miren. ¿Cómo lo hicimos antes? Yo aquí agrupé los que tenían índice igual, ¿cierto? Y esa es una sumatoria. Bueno, otra forma podemos hacer para que quede una sola sumatoria.
Bueno, agrupo, como hice recién, agrupo el primero con el primero. Entonces me queda 1 más B0. Agrupo el segundo con el segundo. Agrupo el tercero con el tercero. A3 más B2. Y así sumo hasta el último más el último. Entonces no tengo los índices iguales, pero están asociados a la misma cantidad de sumatorios. Y estos sumatorios son 1, 2, 3 hasta n menos 1. Entonces va a ser desde K igual 1. Ah, no, a ver, vamos a ver cuántos sumatorios hay. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3 y aquí hay n, porque este es el que está contando, así que es hasta n de A sub 1 más, perdón, A sub K, A sub K. Y este va uno más atrás, así que me queda P, K menos 1. Y le pongo paréntesis para que todo esté dentro de la sumatoria. Bueno, y eso es lo que puso ahí el coordinador. K igual 1 hasta n, lo puedo agrupar, ¿cierto? Y me queda de esa forma. Entonces, tiene que partir desde el más allá, desde 1, ¿cierto? Va a llegar hasta n, pero los primeros elementos son A sub K y los otros tengo que colocarle un término menos porque van corridos, pues. Van uno atrás, ¿cierto? Y en este caso, la sumatoria de k igual 0 hasta n de A sub K más la sumatoria de k igual 0. Sí, Vicente, sí, las dos están correctas, pero fíjate que la que puse yo dejaba dos elementos fuera de la sumatoria. Está bien, ¿cierto? Pero no está completamente escrita como una sumatoria completa. ¿Ya? Y además, como dice el ejemplo, simplifiquen lo más posible. Bueno, mi simplificación no fue lo más posible. Me dejaron unos términos ahí volando. Ya, y esta de aquí, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa aquí? Ay, ¿qué pasó? No, no me rayes. No estoy tomando. Ya, a ver, vamos a hacerlo de nuevo. Me raya igual. Ya, vamos a ver. Entonces, esto de aquí es A0. No, si es álgebra de sumatoria, no se preocupe. A0, A1 más A2, ¿cierto? Más AN. Esos son los primeros n términos de esa sumatoria. Ahora vamos a sumar los términos que están acá. Este signo menos va siempre, así que me queda menos. Si k vale 0, ¿cierto? Me queda A sub n, menos A sub n. Más, menos. Si k vale 1, me queda a n menos 1. Más, menos, a n menos 2. Más, menos. Y así sucesivamente, ¿hasta qué valor? Imagínense, esto va a ir creciendo, 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 y entonces se va a ir acercando a 2, a N menos N. menos, a 1, ¿cierto? Y a n menos n, que sería menos a 0. ¿Cierto? Claro. Y entonces
me doy cuenta, bueno, este es este paréntesis de ahí con este paréntesis de aquí. Entonces me doy cuenta que sí, que este es positivo, ¿cierto? O da lo mismo el valor, este es con signo distinto. Así que 0, este es distinto a ese. Así que se me van a ir eliminando todos los valores, los que están por acá también. Y este con eso. Así que me da igual a 0. Otra cosa que puedo observar es que esta sumatoria se puede escribir así, pero si la ordeno al revés, es decir, me va a quedar más, menos a 0, menos a 1, menos a 2, menos a n menos 1, menos a n, ¿cierto? Esto va a ser igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito, perdón, estaba recién pasando series y son sumatorias que van a infinito, así que me disculpan. Ustedes son chiquititos, así que hay que llegar hasta n. Desde k igual 0 hasta n de a sub k, más, y esta de aquí que encontramos es la suma desde k igual 0, desde 0 hasta n, ¿cierto? De menos, todos son menos, y esto es 0, 1, 2, 3, 4, así que a sub k. Entonces, esta sumatoria la puedo escribir así, ¿cierto? Solo ordenándola diferente. Y me va a dar el mismo resultado. Miren, parte del mismo valor, llegan al mismo valor, toman la misma sucesión, pero con signos cambiados, así que esto es 0. No, eso es lo que dice el apunte. Ya que tengo k igual 0 hasta n de a sub k, y este término de aquí se puede cambiar por uno diferente, ¿cierto? Pero que hace lo mismo que el anterior con signo distinto, así que es 0. Entonces aquí va bajando el índice, ¿cierto? Y aquí va aumentando. Pero en resumidas cuentas, como estamos sumando, son los mismos términos, así que estas dos sumatorias son equivalentes. Entonces fíjense que en realidad esto es un ejemplo, pero son propiedades. Si yo tengo dos sumatorias sumadas, va a ser igual que la sumatoria de las sucesiones sumadas. Si yo tengo una sumatoria que va así y llega hasta, desde 1 hasta n de a sub k, y tengo otra sumatoria que va de 0 hasta n menos 1, puedo sumarlas las dos, ¿cierto? Pero me queda de esta forma, o también podría escribirla así, ¿ya? Dejando el vk, ¿cierto? Y entonces va de 0 hasta de 0 hasta n menos 1, ¿cierto? Tomo los índices del más pequeño, pero el a sub k tiene que ir entonces avanzando más rápido que el b sub k, así que coloco a sub k más 1. Así que estas sumatorias son equivalentes. Y si tengo la sumatoria de k igual 0 hasta n de a sub k, más la sumatoria de 0 hasta n menos con los índices contrarios, que va a ir disminuyendo en vez de aumentando, va a ser igual a la misma sumatoria que teníamos al principio, y esta se puede escribir de aumentando la sumatoria, ¿ya? Solamente que están ordenadas diferentes, pero son los mismos términos. Por lo tanto, son las mismas sumatorias con signo diferente, y por lo tanto me va a dar igual a 0. Ahora, ejercicio. ¿Alguien puede hacer ese ejercicio? Simplificar. Sean C, D que pertenecen a los reales y rho R menor o igual que N entero. No importa, esos son valores que van a aparecer en algún momento. ¿Cuánto será esa sumatoria? La sumatoria desde K igual rho hasta N de C. Bueno, fíjense que si rho fuera 1, por un momento vamos a suponer que vale 1. Si rho vale 1, entonces esto quiere decir que va desde 1 hasta n. Son n más un término, ¿cierto? Son n más un término. ¿Y cuál es la sucesión? Es C, es constante.
Así que para acá igual 1 vale C. Para acá vale 2, C. Para acá igual 3, C. Para acá igual 4. ¿Cuántos C voy a tener? Si esto vale desde 1 hasta N. NC. ¿NC o N más 1? A ver. No está bien. NC. N veces, ¿cierto? Por lo tanto, esta sumatoria va a ser C por N. ¿Cierto? Ahora, si eso vale 1. Ahora vamos a considerar el ρ. Si K va de ρ hasta N de C. Ese número es muy raro, pero es ρ. ρ dice que es menor o igual que N. Ahí dice, ahí arriba dice que ρ es menor o igual que N. Así que, si aquí tengo N veces, si aquí tengo N veces y ρ es menor que N, entonces son menos veces que acá, ¿sí o no? Voy a poner una recta numérica, vamos a poner aquí el 1, aquí está el N, ¿cierto? Y en algún lado está ρ. Entonces de aquí hasta acá, en los números enteros, ¿cierto? Es N veces C. ¿Pero cuánto hay aquí? Es una buena pregunta. ¿Cuántos elementos hay ahí? N menos U. N menos ρ, ¿cierto? N menos ρ. Yo pondría N menos ρ más 1. A ver. Veámoslo con del 1 al 5. Y vamos a considerar el 2. No, el 2 está aquí, ¿cierto? 3, 4. Ya, entonces si ρ vale esto, ¿cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4. Entonces, si ρ vale 2, serían 4 elementos. A ver si la sumatoria va desde K igual ρ hasta 5 de C. Entonces ahí, aquí dicen que es 5 menos ρ. Pero 5 menos ρ sería, en este caso, sería 3. Y hay 4. 1, 2, 3, 4. No hay que sumarle 1. Es N menos ρ más 1 por C. ¿Se entendió? Por ejemplo, si ρ vale 4, me queda 5 menos 4, sería 1. Pero hay un término y dos términos. Así que por eso hay que sumarle siempre el 1. Entonces, la sumatoria desde ρ hasta N de C es N menos ρ más 1 por C. ¿Puedo borrar? ¿Se entendió? Y, Felipe. ¿Profe, puede repetir la última parte, la del RO? Ya. No caché cómo relacionó el RO con la sumatoria. Es que el ρ es un índice. ¿Ya? Entonces, la idea es que ρ sea menor que n. Entonces puede ser cualquier valor entre 1 y n. Entonces supongamos aquí que mi sumatoria va de 1 hasta 5. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, tenemos... Voy a borrar esto. Entonces tenemos... Desde k igual 1 hasta 5. Entonces, ¿cuántos términos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Así que se multiplica 5 por C. ¿Cierto? Ahí no se ve mucho lo que pasa porque contamos los valores desde 1 en adelante. Ahora, ¿qué pasa si uno
si en vez de considerar el 1, consideramos el 2. Vamos a suponer que 2 es el row. Entonces cambiamos aquí, row. Es decir, quiero calcular la sumatoria desde K igual 2 hasta 5 de C. Ahora quiero saber cuántos términos hay. Entonces, si K vale 2, es C. Si K vale 3, es C. Si K vale 4, es C. Y si K vale 5, es C. Entonces hay 1, 2, 3, hay 4. Hay 4 C. Y uno está pensando que debería ser la diferencia, ¿cierto? Esto sería 5 menos 2 por C. Pero 5 menos 2 es 3. No es lo mismo. Entonces lo que hay que hacer para poder encontrar en realidad la suma que estamos considerando no es la diferencia exacta, sino que hay que sumarle un 1. Entonces, si ahora en vez de 2 le coloco 3, por ejemplo, o 4, desde K igual 4 hasta 5 de C, entonces si K vale 4 es C, si K vale 5 es C, entonces esto es 12. Pero esto entonces es 5 menos 4 más 1. Es decir, hago la diferencia de los dos y le sumo 1. Estoy tratando de escribirlo así para poder escribir la formulita que está acá. Entonces, ahora, para cualquier valor distinto de 1 acá, la sumatoria desde ese valor hasta n es la diferencia de los dos y le debo sumar 1 por la constante c que estoy queriendo sumar. A eso quiero llegar. ¿Se entendió ahora? Ya, gracias. Ya. Bueno, entonces, ahí está la fórmula, n menos ρ más 1 por c. Ahora, ¿qué cosa va a ser igual a esto? C por esto más esto. Fíjense que yo sumar C a esta sumatoria es lo mismo que C por A1 más C por A, o sea, más A2, más A3, más, hasta A sub n, ¿cierto? Pero por propiedad de distributividad, esto es C por A1, C por A2, C por A3, hasta C por AN. Es decir, lo que estoy tratando de decir es que esto es lo mismo que la sumatoria desde K igual 1 hasta N de C por A sub K. Por la misma propiedad, esto es igual a la sumatoria desde K igual 1 hasta N de D por B sub K. Y por lo visto anteriormente, que podemos juntar las sumatorias cuando tenemos una suma. Esto va a ser igual. Esto es igual a la sumatoria. Fíjense que las dos parten desde el mismo valor. Así que no hay problema. Llegan al mismo valor. Así que no hay ningún problema. Y por lo tanto podemos agrupar los elementos o la sucesión que está dentro de la sumatoria. Este es D, B sub K. Eso es lo que dice. ¿Ven? Ahí tenemos eso. Entonces se pueden agrupar y no hay problema porque las dos parten donde mismo y llegan al mismo valor. ¿Y esta de aquí, qué será? Esto es, claro, esto se llama propiedad telescópica. ¿Y por qué se llama así? Porque fíjense, si yo coloco los términos, aquí parto de ρ, así que va a ser A sub ρ más 1 menos A sub ρ, ese es el primer término, más
A sub rho más 2 menos A sub rho más 1. Más, y así hasta A sub n más 1 menos A sub n. Es el término final. Y me doy cuenta que este de aquí se va con ese de aquí, ¿cierto? Y este de aquí, que va a estar acá, se elimina con ese. Y este de acá se elimina con el anterior. Entonces me queda el más grande, A sub n más 1, menos el más chiquitito, A sub rho. Y esa se llama la propiedad telescópica. Y está ahí, A sub n más 1 menos A sub rho. Y aquí, si K vale desde R hasta N, y este de R hasta rho, y los voy a restar los dos, ¿cómo me va a quedar? Fíjense que aquí dice que tengo R, tengo rho y tengo N. Eso es lo que pasa. Entonces, si sumo desde R hasta N, o sea, si sumo todo esto, y le voy a restar desde R hasta rho, si le resto esto, ¿qué me va a quedar? Me queda una sumatoria que va a partir del siguiente, ¿cierto? Desde rho más 1 hasta N. ¿Qué era lo que yo les había mostrado antes? Lo contrario, les había dicho la sumatoria desde K igual R hasta N de A sub K es igual a la sumatoria desde K igual R hasta rho de A sub K más la sumatoria desde K igual rho más 1 N por A sub K, ¿cierto? Eso les había dicho al principio, que teníamos una sumatoria desde R hasta N y la podíamos sumar hasta un cierto valor y después sumarle lo que sigue. Esta parte de R hasta rho y después el que sigue hasta N. Pero fíjense, si paso este término hacia el otro lado, me queda negativo. Y me queda la propiedad que está diciendo coordinación. Fórmulas cerradas para sumatorias. Sumatorias notables. Dada una asociación por una fórmula cerrada, el desafío del estudio de sus sumas parciales es de encontrar una fórmula cerrada para ella. Por ejemplo, estas dos son fórmulas cerradas y se puede demostrar por inducción, y eso va a quedar de ejercicio para ustedes. Ya, pero no, vamos a demostrar la primera sin inducción. Miren, ¿qué es esto? Porque se puede mostrar por inducción o se puede mostrar de otra forma. Son dos métodos distintos. Entonces, la sumatoria desde K igual 1 hasta N. Desde K, ¿qué cosa es? Si K vale 1 es 1, si K vale 2 es 2, si K vale 3 es 3, si K vale 4 es 4, hasta N. Ya, pero yo puedo agrupar estos números, mira. Voy a juntar el primero con el último con el primero, N más 1. Si ahora agrupo el penúltimo, N menos 1, con el segundo, ahora voy a agrupar el anterior, N menos 2, con el tercero, y así sucesivamente hasta llegar a algún valor aquí. No sé cuánto va a ser. Fíjense que este de aquí es N más 1. ¿Cierto? N menos 1 más 2, N más 1. Este de aquí, N más 1. Y así que voy a llegar hasta la mitad y me va a quedar N más 1. ¿Cuántos N más 1 hay? Como los agrupé en 2, aquí habían N sumas, ¿cierto? Lo agrupé en 2, así que en realidad hay N más 1. ¿Cuántas veces? La mitad de N. Así que N medios. Y ahí tengo la fórmula. N por N más 1 partido por 2. Es la misma.
Ya, pero se puede usar la demostración por inducción y es mucho más formal. Así que la demostración queda de ejercicio. Esta de acá se puede hacer igual y por inducción queda mejor. Y entonces, él dice ejercicio, adivina A más B más C más D, N, Y en R y verifica por inducción que vale esto de aquí. En realidad la fórmula, bueno, ese es un ejercicio, pero la fórmula que uno puede encontrar, no sé si está en la otra página, es N por N más 1 partido por 2. Dicen que es la misma que la anterior. Sí, pero este es al cuadrado. En la fórmula de K al cubo es esa. Es una fórmula cerrada también. ¿Ya? Y otra fórmula cerrada que es importante conocer es de la progresión geométrica y es esta de aquí. Fíjense que estos son los términos. El Q es fijo, así que por ejemplo puede ser 2 elevado acá. Entonces va a ser 2 elevado a 0, más 2 elevado a 1, más 2 elevado a 2, más 2 elevado a 3. Ese es el tipo de esta sumatoria. Y esta sumatoria tiene como resultado, siempre va a ser este. Es una fórmula y se demuestra por inducción, que por tiempo no lo vamos a revisar, pero la revisan ustedes y me dicen si tienen alguna duda. ¿Ya? Bueno, y ahí quedamos. Fíjense que no es tan difícil la demostración. Ya, hagámosla un poquito. Fíjense, como parte de 0, ¿cierto? Vamos a ver si vale para 0. Me queda Q elevado a 0 por un lado. Y por este otro lado, si n vale 0, me queda Q elevado a 0 más 1, menos 1, Q menos 1. Pero esto es Q menos 1, partido por Q menos 1, así que todo esto es 1. Y Q elevado a 0 es 1, así que son iguales. Vamos a suponer que esto es válido y vamos a ver si vale para n más 1. Pero por sumatoria, acuérdense que podemos sacar el último término y me queda Qn más 1 más la sumatoria está n. Pero la fórmula de sumatoria está n por inducción yo sé que vale esto. Así que lo puedo reemplazar. Reemplazo eso ahí. Y sumo con este término. Y por lo tanto me queda esto de aquí. Y al sumarlo me da el resultado que yo quiero. Así que es bien rápido para demostrar por inducción. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Nos vemos el jueves. Que estén bien. Gracias, Igual, profe, que profe. esté muy bien. Nos Ya. vemos. Chao. Chao, profe. Chao.